La felicidad es un estado emocional positivo caracterizado por la satisfacción, el bienestar y la alegría. Sin embargo, es un concepto que se interpreta según el contexto cultural, religioso, social e individual en el que se encuentre la persona. Desde una perspectiva religiosa, la felicidad puede estar relacionada con la conexión espiritual con una deidad o con la realización de un propósito divino. Por ejemplo, en el cristianismo se puede encontrar al seguir los mandamientos de Dios y alinear la voluntad propia con la divina. Desde el punto de vista filosófico, la felicidad ha sido objeto de estudio para numerosos pensadores, desde la antigua Grecia hasta hoy. Para Aristóteles, la felicidad era el fin último de la vida y se alcanzaba a través de la virtud y la contemplación. Para Epicuro, se lograba al evitar el dolor y buscar el placer moderado. Para Nietzsche, era una construcción individual y subjetiva que dependía de la capacidad de la persona para crear su propio sentido de vida. En términos psicológicos, la felicidad se ha estudiado como un conjunto de comportamientos y procesos mentales que involucran diferentes aspectos de la vida, como emociones positivas, bienestar subjetivo, así como el sentido, propósito, significado y satisfacción con la vida. La felicidad es medible a través de herramientas psicométricas, como la escala de felicidad subjetiva de Dinner y la escala de bienestar psicológico de Riff. Además, el 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, decretado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta noche, en Confidencial, nuestros invitados expertos nos hablarán sobre los factores comunes e individuales con los que está relacionada la felicidad y nos orientarán para saber, según nuestro contexto, si somos felices. Bueno, pues lo que vamos a hacer primero es preguntarle a usted que nos ve, ¿es feliz? ¿Qué le falta para ser feliz? ¿Cómo valora su felicidad? De esto vamos a estar reflexionando hoy. Pues como usted puede ver, tenemos invitados de lujo, así que seguramente la charla se pondrá buena. Por favor, no le cambie, siga con nosotros. Y bienvenidos, gracias por estar aquí en TV4. Muchas gracias por la invitación. ¿Eres feliz? Sí. ¿Por qué? Porque soy feliz. Hoy vamos a investigar un poco más. Porque hay muchos factores alrededor de ello. Ahorita vamos a ver todos esos factores. Gracias por acompañarnos, Carla Ramos. ¿Y tú también eres feliz? No siempre. A veces sí, a veces no. Depende. ¿De qué? Pues depende de la interpretación de cada quien, ¿no? Yo creo que al final la felicidad perpetua no existe. O sea, sería hablar de una falacia el decir que todos estamos felices todo el tiempo. Pues no, la realidad no. Hay momentos que son complicados, hay momentos que están padrísimos, hay momentos que son disfrutables, hay momentos que son muy complicados y no podemos estar felices todo el tiempo, ¿no? Vamos a platicar de eso, por supuesto, a profundidad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Empecemos por lo básico. Y desde luego ahí hay muchas polémicas a través de la historia. ¿Qué podemos entender por la felicidad, por el concepto de ser feliz? ¿Qué podemos entender? Bueno, yo creo que primero hay que identificar qué es felicidad, qué es alegría, qué es diversión, porque a veces podemos llegar a confundir ciertos conceptos, ¿no? Sobre todo ahorita los jóvenes en general, hablando de 10 y tantos, 20 y tantos, confunden mucho esta parte de felicidad con diversión, por ejemplo. Y la diversión tiene que ver, como bien lo decían al principio del programa en esta introducción, Epicuro hablaba mucho del hedonismo, ¿no? Y el hedonismo tiene que ver con esta parte del placer, de constantemente estar buscando placer por aquí y por allá, no solamente a nivel diversión, también a nivel sexual, por ejemplo. Entonces, a veces llegamos a confundir como ciertos contextos y la felicidad es un pobre sustituto a veces. Perdóname, la diversión es un pobre sustituto para la felicidad. Eso es lo que yo diría de inicio y poco a poco ir profundizando en el tema porque hay diferentes parámetros que podemos tomar en cuenta para ver si realmente con base en nuestras propias expectativas pues somos felices o no somos felices, ¿no? Es lo que yo considero. ¿Cómo en lo personal podríamos empezar a hacer una reflexión? Primero yo diría del valor que tiene la felicidad en estos tiempos. Bueno, yo parto de la premisa que, por supuesto, no hablo desde una verdad absoluta, Claro. Hablo desde
mi propia experiencia, mi propia perspectiva particular y bueno, ya cada quien tomará lo que considera que puede ser, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo creo que también somos seres de entorno, ¿no? O sea, dependemos mucho del contexto en el que nos estamos desarrollando constantemente. Y el tema de la alegría, por ejemplo, tiene que ver con un contexto primario, que son configuraciones genéticas que nosotros tenemos desde que somos bebés, ¿no? Si vemos una película que a mí en lo personal me encanta, que es una película que se llama Intensamente, es de caricatura y todo este tema, me parece que es de Disney, si no me equivoco, pero es una película que habla precisamente de las emociones primarias, ¿no? Que es la alegría, la tristeza, la ira o el enojo, el asco, ¿no? Entonces hay diferentes contextos que nos pueden configurar. A raíz de esto, a lo que me refiero con que no podemos estar felices todo el tiempo, es que ninguna emoción a nivel bioquímico se puede mantener todo el tiempo. Entonces, imagínate si estás alerta todo el tiempo, pues obviamente el cerebro no lo soporta y necesita pues un equilibrio, un balance. Entonces, por eso a veces cuando, por ejemplo, no sé, hay personas que se meten algo en algún concierto o en algún rave o algo por el estilo y están bailando y están súper divertidos en ese momento y después viene un crash súper fuerte porque el cerebro no lo soporta. Es demasiada química en el cerebro o demasiado cóctel en el cerebro en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que evaluar este contexto como de, ok, ¿en dónde estoy en este momento? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me interesa? Y sobre todo, la felicidad desde un punto de vista muy particular y muy personal. Porque sí podemos hablar de un contexto social, sí podemos hablar de un contexto mucho más amplio, pero si empezamos desde nosotros, a cada quien lo hace feliz cosas diferentes y contextos totalmente distintos. Entonces, pues en gusto se rompen géneros, por ahí dicen, ¿no? Hay gente que busque la no felicidad o que se acerque al conflicto o que se acerque a una manera de vivir diferente y desde dos aspectos, uno por voluntad o el otro por no darse cuenta. Yo creo que tiene que ver inicialmente con a veces ignorancia personal, ¿no? Ignorar lo que a mí me hace feliz particularmente, porque mucha gente está enfocada en lo que está mal, en lo que no hay, en lo que no tengo, en lo que todavía no llega, más allá de ver, pues, qué sí tengo, qué sí hay, por qué podría estar agradecido. Por ejemplo, si la audiencia el día de hoy pudiera llevarse solamente un contexto de lo que voy a compartir, sería este específicamente, que es ser más agradecidos, ¿no? De alguna manera, agradecer lo que sí tengo, lo que sí soy, lo que sí puedo, lo que sí hay, porque con todo este tema que pasó de la pandemia, que a todos nos afectó de diferentes maneras y en diferentes niveles, considero que se modificó ese enfoque de ver lo que está mal, de quejarnos constantemente. De hecho, a mí me encantan las pulseras. Y hace tiempo leí un libro muy bonito que se llama Un mundo sin quejas, ¿no? Y este libro dentro trae una pulsera que cada vez que tú te quejas o que criticas o que juzgas a ti, a una circunstancia, a alguien más, te la cambias de muñeca y en tu mente dices cancelado, 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 ¿no? Y es empezarte a ser consciente de lo que es inconsciente, ¿no? Si nos hacemos conscientes primero de que no todo está mal, no todo está fregado, no todo está predispuesto a lo negativo, podemos empezar a ver esa dualidad, porque pues, sin la dualidad no podemos contextualizar qué es la felicidad, ¿no? O sea, sin la luz no hay oscuridad, sin oscuridad no hay luz. Entonces, ¿cómo podemos ver la felicidad? Pues porque hemos vivido lo opuesto, o porque estamos viviendo lo opuesto, o lo que sea. Y es esta interpretación de cada quien. Incluso había un líder de filosofía hindú que cuando pude pronunciar su nombre me sentí muy orgulloso, por cierto. Se llamaba Nisargadatta Maharaj. Y Nisargadatta Maharaj, cada vez que le preguntaban ¿cómo estás?, él respondía, en mi mundo, todo siempre está bien. ¿Qué pasa cuando alguien vive en el mundo donde no todo está bien
o todo nunca está bien, pero no se da cuenta. Aquí hacemos con frecuencia un ejercicio de decir, hay que vernos al espejo, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que está pasando con nosotros mismos. Tiene que ver con sentirse bien debajo de su propia piel, ¿no? O sea, sentirnos bien, pues también depende de cuál es el estado de normalidad, ¿no? Si hablamos del estado de normalidad o de la norma, porque al final la norma es una regla o una serie de reglas, el doctor Carl Gustav Jung, uno de los discípulos de Freud, hablaba de algo que es el inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo tiene que ver con estar inmersos en diferentes grupos, porque, por ejemplo, nuestra casa es un grupo, el colegio es un grupo, el trabajo es un grupo, estamos inmersos en diferentes grupos y tenemos personalidades adaptativas, o sea, nos adaptamos al entorno en el que estamos en ese momento. Y no es que hayas dejado de ser tú, pero es una versión diferente de ti. Tú no eres igual con tus papás que con tus hermanos, no eres igual con tus hermanos que con tus amigos, no eres igual con tus amigos que con tu pareja, ¿no? Entonces, yo creo que todo partiría como de 5 palabras que he escuchado desde hace tiempo y que marcaron mi vida de una manera trascendente, que es: lo normal es estar bien. Y lo normal es estar bien desde un panorama propio y muy personal. ¿Qué es estar bien para ti? Porque hay gente que dice, bueno, yo no me siento mal y eso es estar bien. Ok, pues muy válido. Hay gente que dice, pues sentirme bien es igual no estar enfermo o sea, cada quien tiene un contexto diferente, pero si podemos como generalizarlo, que no me encanta generalizar, pero si podemos generalizarlo es, pues lo normal es estar bien. Lo normal no es llegar y tener problemas todo el tiempo. Lo normal no es estar enojado todo el tiempo. Lo normal no es llegar a pelear con tu pareja constantemente. O sea, lo normal es estar tranquilos, disfrutando, porque también eso es otra parte. Yo trabajo mucho con hombres empresarios. Es el nicho en el que me he enfocado en los últimos 3 años, casados, con hijos específicamente. Y la mayoría de ellos me dicen, es que pues tengo todo, pero no me siento del todo bien. No me siento mal, pero no me siento bien. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué te hace falta? ¿Qué crees que te hace falta? Y tiene que ver con este estado de superación constante, ¿no? De nunca es suficiente. Y entonces, pues no es más feliz el que más tiene, como dicen, el que más tiene, el que menos necesita, ¿no? Entonces, es este contexto como de, Es bíblico. a ver, si necesito constantemente más y más, y estoy viendo redes sociales y me empiezo a comparar con otras personas que aparentemente tienen lo que yo quiero y me hace sentir envidia y esto y el otro. O sea, todos los seres humanos lo sentimos de alguna u otra forma, todos los seres humanos sentimos todas las emociones de alguna u otra forma, pero ¿cuál es tu estado de normalidad? ¿Cuál es tu base? ¿En dónde estás la mayoría del tiempo? Eso es lo que yo diría desde mi personal punto de vista, ¿no? O sea, ¿cuál es tu estado de normalidad? Finlandia es el número 1 como el país en donde se registra mayor felicidad, con un 7.82. Así que si queremos ser felices hay que oír o copiarle Paréntesis. a la gente de Finlandia. Hay algo interesante también ahí que estaba leyendo recientemente, que Finlandia precisamente también es uno de los países que tienen menor carga laboral al año. ¿Sí? Son de los países que menos horas al año trabajan. Y esto es a propósito. Buscan múltiples empresas en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, han buscado modificar estas formas de trabajar, porque estaban viendo, por ejemplo, ausentismos altísimos por enfermedad, por el famoso síndrome de burnout, de la gente que se quema, o sea, que llegan ya a niveles estratosféricos de estrés, que casualmente es una combinación de 2 emociones, miedo y enojo, constantemente. Entonces, cuando nos manifestamos en estrés, que se podría poner como algo contrario, si quieres, a la felicidad o al estado de alegría, tiene que ver también con sobretrabajar y está directamente ligado. O sea que
También México, si vemos en un 6.3, dijeron. Sí, lugar 46 a nivel mundial, 6.3 de calificación. También México es uno de los países con mayor carga laboral al año en número de horas. Entonces, ahí también hay algo interesante. Y menos rentable. Y menos, sí. Sí, somos de los países económicamente menos rentables, según la OCDE, ¿no? Y mira, para tener algunas haciendo. ideas de los países, Finlandia como número 1, Dinamarca en el número 2 con 7.63, Islandia con el 7.55. De Islandia estamos tomando algunas cosas como modelo aquí en Guanajuato. Suiza 7.52, Holanda 7.41, los Países Bajos, Luxemburgo 7. Y bueno, de ahí ya sigue Suecia, Noruega en descendente. Pero algunos cercanos, en el lugar 16 Estados Unidos, México en el 46 y Afganistán en el 146. Otro punto interesante también en ese tema que creo que está muy ligado es que estos países que están en los primeros 5 o en los primeros 10 lugares, si nos ponemos a investigar este tema, digo, no tengo los datos específicos aquí, pero son los países que más duermen también, que más horas duermen, por lo mismo. Y pues está comprobado también científicamente que si no dormimos por lo menos 7 horas y media o 5 ciclos de hora y media, esto también nos afecta a nivel emocional y nos afecta en nuestra interpretación de la realidad. Y eso está muy, muy fuerte porque México también es uno de los países más privados de sueño de todo el mundo. Nosotros para este programa hicimos una encuesta telefónica y le hablamos a una empresa, alrededor de 600, 700 personas, y la gente de Guanajuato dio una respuesta muy diferente al índice que tenemos acá. Este es el resultado, que es un resultado que tenemos aquí directamente de una encuesta que se hizo para este programa, en donde nos dicen el 30% prácticamente que se considera muy feliz. Un 28% se considera feliz. Ya nada más en estos dos indicadores, pues ya tenemos un índice superior. Si el camarógrafo se mueve poquito, me dejará ver que el 25.8% dice que algo feliz y nada feliz, solo el 16%. Pero es un índice alto. Es un indicador muy interesante y claro, no tiene los componentes con los que se mide un país, claro. pero sí tiene pues una sensibilidad de cómo nos sentimos, ¿no? Incluso Harvard hizo un estudio al respecto de los componentes de la felicidad y está muy interesante porque ha sido uno de los estudios más largos en la historia del comportamiento humano. Actualmente ya superan los 80 años de estudio y han hecho este mismo escrutinio o este mismo estudio lo han aplicado a generaciones desde la primera generación que empezaron a revisar y coinciden en esta parte de la calidad en las relaciones. Yo considero también que podría ser en qué etapa de la vida estamos, que también ahí coincido con Carla, porque pues el doctor Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas y algunos otros libros, decía que lo que en verano es una verdad, en invierno será una mentira, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en la vida, nos van interesando cosas diferentes, tenemos valores diferentes. Claro. Entonces, no es lo mismo pensar en lo que me hace feliz a los 20 que lo que me hace feliz a los 60 o a los 70 años, ¿no? Entonces, también considero que es importante mantenernos en progreso, ¿no? O sea, esa sería la segunda, mantenernos en progreso, porque también he visto, por ejemplo, muchos empresarios en mi nicho específico que llegan al punto de retirarse y se deprimen, ¿no? O sea, porque ya no tengo nada que hacer y entonces ya no me siento satisfecho conmigo mismo porque no estoy avanzando, no estoy creciendo. Y la tercera, para ser breve, yo considero que un punto de enfoque, ¿no? En dónde me estoy enfocando y desde quién quiero ser, más allá del hacer o del experimentar o tener, quién quiero ser. Esa sería mi tercera. Una vez me preguntaron que si yo me estuviera muriendo en el piso y tuviera a mis hijos al lado y solamente pudiera darles un consejo, ¿qué consejo sería? Y lo pensé muchísimo y yo creo que sería este particularmente respecto a los hábitos. Nuestros hábitos construyen nuestra identidad, ¿no? Hay un librazo que me gusta mucho que se llama Hábitos Atómicos.
James Clear, y habla mucho de esta parte de cómo se gesta la identidad o lo que nosotros creemos que somos. Y en la antigua Grecia se hablaba mucho también de la repetición del ser, que básicamente eso es identidad. Viene de dos palabras de latín que es entitas e identitem. Y juntas forman esta parte o este contexto de la repetición del ser. Entonces, lo que repetimos constantemente es esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, de si me levanto, si no me levanto, si tomo agua en lugar de refresco, si duermo 7.5 horas o duermo 5, si le hablo golpeado a mi pareja, o si estoy enojado constantemente o no. O sea, ese tipo de decisiones creo que son las que nos llevan por el camino de la virtud, como decía Humberto hace rato, o por el camino de la infelicidad. Ese es mi muy particular punto de vista. Ya que mencionas ese libro, si lo ligáramos con la felicidad, ¿cómo podrías poner un ejemplo de transformar mediante los hábitos esos pensamientos que te llevan a ser o no ser feliz? Bueno, primero entender que esto que nos han vendido toda la vida de que podemos generar un nuevo hábito en 21 días, eso no aplica ya en esta época. Eso era un contexto de los años 20. Ahora somos mucho más complejos, nuestra manera de socializar es muy distinta a nivel virtual, nuestro contexto de vida también es muy diferente. Yo lo que diría es entender que los hábitos a nivel complejidad se desarrollan en 9 semanas o en 66 días, ¿no? Según la Universidad de Londres. Entonces, es entender que lo que no es medible no es mejorable. Entonces, si algo no me gusta, o sea, ese es un punto de partida. No me gusta mi cuerpo, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? No me gusta mi relación, ¿qué voy a hacer al respecto? No me gusta mi salud, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿No? Y más allá de ser una víctima de las circunstancias y decir, pobrecito de mí, pobrecita de mí, pues yo lo primero que le digo a estos empresarios... ¿O echarle la culpa a los demás? O echarle la culpa a los demás. Yo lo que constantemente le digo a estos empresarios con los que trabajo es, nadie viene a salvarte. Nadie viene a salvarte. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto como responsable y como origen de tu propia vida, ¿no? Entonces, regresando al punto de los hábitos, es determinar cuánto tiempo me toma desarrollarme de una manera diferente y sobre todo tener paciencia, ¿no? Que ahorita, citando un poquito a Carla con lo que decía de las múltiples generaciones y cómo funcionan muchos jóvenes actualmente, tristemente muchos no tienen un factor que a mí todavía me tocó porque yo estoy pegado a los 80s, pero es esta parte de la paciencia, ¿no? De evitar como la gratificación instantánea constantemente. A mí todavía me tocó ir al videocentro y a esos lugares de renta de películas, Blockbuster y demás. Oye, nos señala como si a nosotros nos hubiera tocado. No sé de qué están hablando. No sé de qué está hablando. No, digo, es que actualmente hay chavos que dicen, ¿y qué es eso? Claro. Y o sea, no tienen idea de lo que era. Y quieren ¿no? todo rápido. Y entran a Netflix o lo que sea y dicen, pues no hay nada que ver. Y tienen 7,000 películas con acceso a 30 segundos de distancia, ¿no? Entonces yo creo que ese factor de la paciencia y tomar elecciones inteligentes todos los días de lo que elegimos hacer, porque esa vocecita que tenemos adentro no somos nosotros, es parte de nosotros, pero no somos nosotros y no es negociable. No puedes negociar con tu cabeza porque si negocias con tu mente, pues al rato la mente te empieza a decir mentiras y empiezas a crear pues toda una historia y una identidad alrededor de algo que no te va a hacer bien. La felicidad, según Tony Robbins, aquí tenemos un alumno de él. Así que... Pues qué progreso, él dice progreso es igual a felicidad, mantenernos en progreso. Pero regresando a esta pregunta que hiciste hace un momentito o que hizo esta persona, creo que es importante hacernos conscientes de que hay poco tiempo y de que el poco tiempo que hay está pasando muy rápido. No sé si ya son conscientes o somos conscientes, pero ya estamos a mediados de marzo. Ya se fue el primer trimestre casi del año. Ya va a llegar el Día de la Madre, luego va a llegar otra vez Sí, o sea, la Navidad y otro año más. Y fíjate qué interesante, hay estadísticas que dicen que hay gente que recicla sus propósitos de año nuevo de año en año, un promedio de 5 años, porque no se han podido comprometer a hacer las cosas, ¿no? Entonces,
es poner en contexto de que sí, va a sonar muy, muy trillado de que no tenemos la vida comprada y bla, bla, bla. Y si tú dices, bueno, vive el día como si fuera el último día de tu vida, pues no, o sea, tu cerebro no lo puede procesar porque está acostumbrado a que todas las noches te vas a dormir y todas las mañanas te levantas, ¿no? Entonces, es difícil entrar en este contexto, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, fueras al médico y toco madera, ¿no? Pero nos dijeran, oye, te quedan 6 meses para vivir. Ya en un contexto un poquito más amplio podemos como decir, ok, ¿y qué haría en esos 6 meses, no? Hay gente que dice, pues yo creo que me voy a deprimir y no voy a hacer nada. Hay gente que me dice, yo sí quisiera dejar algo, dejar huella de alguna manera. Entonces, considero que volviendo a ese punto de Tony Robbins, mantenernos en progreso, pero siempre conscientes de la muerte, ¿no? Que al final la muerte no es lo que interrumpe la vida, más bien la vida es lo que interrumpe la muerte porque la muerte es más larga. Qué cosa. Tenemos esta gráfica que justamente es del planteamiento que hace Tony Robbins, a ver si nos pudieras aportar al respecto. Uh-huh. El rodearnos de personas que nos aporten algo en realidad, citando también a Carla lo que comentaba, esto originalmente viene del maestro de Tony Robbins que se llamaba Jim Rohn y hablaba de que nosotros tenemos algo que se llaman neuronas espejo. Y entonces nosotros copiamos constantemente a la gente que tenemos alrededor y nos enlazamos a nivel emocional con la gente alrededor. Entonces hay gente que luego dice, es que tengo puras amigas chismosas. ¿Y tú eres chismosa o no eres chismosa? ¿Con un ¿no? espejo? O, en caso de los hombres, tengo muchos amigos que les encanta el alcohol. ¿Y a ti te gusta el alcohol? ¿No? Entonces, es ese promedio de mentalidad o es ese promedio de comportamiento. Al ser seres sociales también, pues estamos constantemente enlazados en ese sentido. Entonces, hay una frase que usa mucho Tony Robbins que dice, ama a tu familia, ama a tus amigos, pero elige a la gente con la que convives, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de elegir. Claro. Y puede sonar un poquito egoico o egocéntrico el decir, pues voy a elegir con quién quiero pasar mi tiempo. Y lo podríamos catalogar de esa manera, o bien simplemente decir, más allá de lo que opinen otras personas de mí que no me define, quiero elegir ser una mejor persona. Y a veces en ese proceso de crecimiento estamos en la carretera, en esta metáfora. Es como si nos cambiáramos de residencia y vamos de aquí de León a Monterrey y vamos en carretera, ¿no? Y en la carretera nos sentimos solos, porque León ya dejó de ser parte de nuestra realidad y en esta metáfora Monterrey pues todavía no lo conocemos. Entonces, estamos en la carretera. Entonces parte del crecimiento y el progreso humano tiene que ver con estas etapas o estas fases de la vida donde nos sentimos solos, que es cuando estamos evolucionando, ¿no? ¿Querías complementar algo en este tema? Sí, me acordé de una frase. Bueno, por alguna razón hay ciertas frases que se me pegan y esta fue una de esas frases. La dijo Heráclito 500 años antes de Cristo y dijo, cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse a sí misma. El arte no puede hacerse manifiesta, la fuerza no puede ser ejercida, la riqueza es inútil y la razón es impotente. Entonces creo que va muy ad hoc con esto que estamos platicando porque creo que, y de hecho es algo que Tony Robbins maneja mucho, que es esta parte de ser el origen, y él habla de que somos la raíz del árbol, y nosotros somos el origen de nuestra vida en muchos aspectos, a través de los roles que manejamos en nuestra manera de vivir, pero sobre todo entender que si no tenemos salud, digo, ahorita con lo que pasó en pandemia y demás, sabemos perfectamente lo que es la ausencia de la salud, de manera directa o indirecta, y ahí nos damos cuenta lo que en realidad teníamos y lo ricos que éramos antes de que cayera la pandemia. Voy a terminar de dar salida a algunas de las llamadas para cumplir claro. con todas las llamadas de la audiencia. ¿Cómo podemos fomentar la felicidad? Pero esta vez la pregunta va enfocada a desde el interior de la persona. Franco López, saludos también. Gracias por estarnos viendo aquí en el programa. Así que ¿quién quiere
¿Quién quiere contestarla? Yo le diría ríete. Ríete, ríete, ríete. Yo creo que es una parte muy importante. Incluso una película hermosa, ya es vieja la película, pero se llama Patch Adams. Y fue una persona que fue un médico que inducía salud e inducía curación a través de la risa, ¿no? Hay veces que sin duda no tenemos ganas de reír, hay veces que estamos inmersos en ciertas cosas de nuestra vida que son complicadas, pero el forzarnos a esta parte, y digo forzarnos porque podemos hacerlo, hay una científica en el tema del lenguaje no verbal que se llama Amy Cuddy, que es catedrática de Harvard, que ella descubrió cómo afecta nuestra postura a nuestra química cerebral. E hicieron un estudio de sangre con algunas personas y todo, y les dijeron, a ver, ¿qué pasaría si tú puedes cambiar tu postura? O sea, en lugar de estar encorvados y respirar poco y de alguna manera estar como limitando tu espacio, pudieras abrir tu espacio, respirar diferente, poner una postura asociada con poder, y aunque no tengas ganas de sonreír, ponerte un lápiz y estimular los músculos faciales que están ligados con esta parte, se podría modificar a nivel interno algo, y descubrieron que sí. Descubrieron que en solo 2.5 minutos de hacer una postura de poder, de sonreír aunque no tengamos ganas, fingiendo esto, se puede inducir un cambio en el cerebro. De repente una persona ya está condicionada a una forma de vivir, a una forma de pensar. ¿En qué momento realmente se puede dar cuenta de que quiere, de que necesita, de que le conviene cambiar para ser feliz? ¿Y en qué momento? Debe haber un detonador. Cuando se sale del grupo, cuando se sale del inconsciente colectivo en el que está. Recuerdo que hace tiempo visité Mérida, Yucatán, y fue muy gracioso para mí porque me decían, es que hablas muy, muy raro, me decían, ¿no? A mí me pasa. Y yo, pues, brother, el que está hablando raro eres tú, ¿no? Y ahí caí en cuenta de este tema, de que obviamente pues yo estaba fuera de mi inconsciente colectivo, hablando particularmente de la manera de comunicarnos o expresarnos, o el tonito cantadito, como le dicen ellos. Y ahí me di cuenta que yo era diferente y que ellos eran diferentes a mí. Entonces, cuando salimos de ese inconsciente colectivo, podemos ser conscientes ahora de que se puede modificar una forma de ser, y yo creo que es un detonante importante, ¿no? O sea, el ponernos como en un contexto distinto al que estamos usualmente acostumbrados. Allá, Humberto, equiparar lo que nos dijo la gente en la encuesta que hicimos justamente para este programa con el tema de los países. A la gente le dijimos, ¿cuál es el factor que más influye en tu felicidad? Nos contestó 54% salud, 15% dinero, 17% amigos y familia, 6% amor y 6% ayudar a los demás. ¿Eso a nivel regional? Guanajuato. Esta fue hecha específicamente aquí en el estado. 6% amor. Ahí está justamente en la pantalla. 6% amor. Son datos interesantes, ¿no? Sí, reveladores sí. de lo que la gente trae. O La sea, percepción de la gente. Solo una duda, ¿se referirá al amor de pareja? Yo Porque creo amigos que y sí, ¿no? familia yo creo que también tiene que ver con el amor, ¿no? Sí. Yo creo que sí se refieren como Ok, algo ya. de pareja. Qué interesante. Está muy interesante. Adelante, por favor, Humberto. Sí, muchas gracias, Juan. Pues sí, mira, en cuanto a las mediciones a nivel mundial de los 154 países que mencionábamos, el factor más que tiene más peso regularmente es el dinero, bueno, que el país esté en una situación económica próspera, vaya. En segundo lugar está el apoyo social. En tercero está la salud, la esperanza de vida. El cuarto es un elemento que no habíamos tocado mucho, pero es la libertad para hacer elecciones de vida, o sea, sentirse libre, sentir posibilidades para tomar sus propias decisiones. Y luego sigue la generosidad
y finalmente la percepción de corrupción. Esto sí en una línea más de política pública, ¿no? Aquí, por ejemplo, la encuesta no aborda el tema como más a fondo de las relaciones con la familia o con la pareja, y creo que valdría la pena incorporarlo. Sin embargo, pues esta metodología pues, está bastante fija y es difícil convencer a Gallup de que integre nuevas métricas. Y luego también aquí le preguntamos a la gente, ¿la felicidad se busca, se construye? 80% dice que se construye. De acuerdo. Se construye. De acuerdo. Y tenemos la gráfica justamente de estos factores químicos que influyen, así que vamos a ir a esta gráfica de la llamaremos la química de la felicidad, que ya nos estabas explicando un poco, y a lo mejor con esta gráfica podemos afinar esta explicación, que enseguida nos la van a poner aquí en la pantalla. Que enseguida nos la van a poner aquí en la pantalla. Ya la están encontrando. Es para que rinda más en eso. Sí, sí, exactamente. La de la química de la felicidad, así que con ella vamos a redondear esta explicación que nos dabas hace unos minutos, justamente de cómo se construye, pero desde este otro ángulo, ¿verdad? Muy bien. Esta parte de la endorfina sucede muchas veces también en la parte de los gym, ¿no? Has visto que la persona, y a mí es cuando me llama mucho la atención, dice, es que yo no vengo a sufrir, ¿no? Y les pongo este ejemplo, y les digo, ¿te gusta ir al gimnasio? Y me dicen, sí. ¿Y no sufres cuando cargas pesos? Una y otra vez, sí. Y yo, ¿qué sientes? Pero cuando salgo me siento capaz, y eso es la endorfina, eso es lo que genera la endorfina. Pero también es el precio por pagar por lograr algo más grande, ¿no? Pero esta parte que viene el resultado de ser capaz, eso se dispara, ¿no? En ese sentido. La dopamina tiene que ver también con alineado al placer, ¿no? Va alineado al placer y que se disparan mucho, sobre todo la oxitocina es como una hormona madre, llamémosle así, ¿no? Es esta hormona que en circunstancias importantes puede incluso despertar la dopamina, la endorfina y la serotonina. La serotonina también va muy ligada a aspectos con los que estamos más alineados, más conformes, en donde hay mucha paz, mucha tranquilidad y puede llevarnos a un ejercicio más noble en nuestro actuar, ¿no? Y la oxitocina tiene que ver también con este disparo que tiene que ver en circunstancias de estrés. La oxitocina es la que viene a calmar el estrés, ¿no? Por eso también se conoce como la hormona de la empatía. Y puede ocurrir en un abrazo. Yo he estudiado también en algunos aspectos y la doctora Marian Rojas Estafé lo pone mucho en el ejemplo de, sucede mucho a la mujer, y eso es bastante interesante porque es biología, no me reclamen a mí, ahí está Diosito. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, a la mujer en su tema de reproducción y la oxitocina se da mucho en la lactancia, por ejemplo. Pero decía, pero no todo el mundo puede lactar, incluyendo mujeres, ¿no? Entonces, si no puede ocurrir esto, pero ¿qué sí puede hacer? Y a veces las personas necesitamos un abrazo y el puro tacto de alguien dispara esa oxitocina. Por eso es la hormona esta que tiene que ver ser como una hormona más, no le llaman hormona madre, pero es una hormona que puede disparar las otras, porque al simple hecho de sentir esa calidez de siento que cuento con alguien, y ese sentir que cuento con alguien ya dispara de alguna manera ese momento de serotonina que me da calma también, que me da plenitud, que me da paz, que me da tranquilidad. Pero entonces empieza una conversación con esa persona, empieza una conexión y se da esta dopamina de placer del momento en el que estamos trabajando, ¿no? Y la endorfina también viene resultando pues justamente de lo que se pueda estar haciendo en ese momento o conversando, ¿no? Muy bien, bueno, pues lo que no quiero ahora es comprometer la felicidad de todo el mundo porque deben dormir 7 horas y media por lo menos, y si en algún momento no terminamos el programa, pues nos van a reclamar mañana que no pudieron dormir. Y sí. ¿Cómo nos encaminamos a un cierre en el que le dejáramos a la gente frescas las principales ideas de cómo encaminarnos a la felicidad? ¿Quién empieza? Humberto. Pues muchas gracias, Juan. Pues creo que sería retomar un poco lo que había platicado previamente. Una práctica que recomendamos mucho en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral, que es donde tengo la fortuna de trabajar, es el diario de gratitud, que me parece que Ezra ya lo mencionó previamente, y es sí tener presente lo bueno que nos pasa y apuntarlo, o sea, tener un diario de las cosas buenas que nos pasaron.
se puede complementar con diario de bondad de los actos buenos que hicimos por otras personas y puede ayudar bastante. Y de hecho también sirve para dormir. Si uno antes de dormir recuerda las cosas buenas que le pasaban en el día, al menos 3, yo lo he probado y me ha ayudado bastante. Entonces, esa es una estrategia positiva y ya hablamos de las fortalezas de carácter, del propósito, las relaciones, etcétera. Pero fundamentalmente, esta como práctica cotidiana ayuda bastante el diario de gratitud. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y compartir todos estos comentarios con la gente. Gracias por la invitación, Juan. Gracias, Carla. Humberto. Mucho gusto. Yo diría que enfocarnos a ese propósito personal en un sentido de libertad, de autenticidad, de un profundo respeto por nuestra persona, por las personas de los demás, sin que esto merme un bien común o un bien mayor para todos, ¿no? Y en ese sentido también fluir. Fluir no es dejar de tener las responsabilidades, es justamente hacernos responsables de lo que está en nuestras manos y soltar lo que no, ¿no? También está bien que no todo está en nuestro control. Yo creo que ese soltar, esa búsqueda de una perfección ya hace perfectas las cosas. Suena paradójico, pero en realidad creo que es altamente funcional. Entonces diría esa parte y una búsqueda de la divinidad, para mí es Dios, pero una búsqueda de la divinidad siempre nos ayuda a evocar a algo más grande que nosotros mismos y eso también es una búsqueda de la evolución del ser, ¿no? Yo le dejaría a la audiencia unas tareitas muy sencillas. Por un lado, consíganse una pulsera. Como les digo, esta parte de dejarnos de quejar yo creo que es esencial, que nos lleva junto con pegado a la parte de gratitud que comentaba Humberto. Y por otro lado también yo diría tomar el sol 20 minutos al día y pisar el suelo descalzos. Es algo que damos por hecho, que muchísima gente no lo hace y que puede contribuir fuertemente a niveles más elevados de felicidad. Y haría mucho hincapié en dormir. Yo creo que es algo que no nos cuesta. Claro. O sea, el sol no te cuesta, el estar descalzo en el suelo no te cuesta, el dormir no te cuesta, el tomar agua no te cuesta, el agradecer no te cuesta, el dejar de quejarte no te cuesta. Y son hábitos que verdaderamente pueden impactar positivamente en un tiempo muy rápido a cómo nos sentimos de adentro hacia afuera.